Bueno, ahora sí, buen día a todos. El 10 de diciembre del 2023, hace exactamente 2 años, el día de hoy, Javier Gerardo Milei asumía como presidente de la Nación Argentina. Ese día, desde las escalinatas del Congreso Nacional, el presidente expresaba: hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Para tomar dimensión de aquel momento bisagra, vale la pena recordar algunos datos que ilustran la triste herencia kirchnerista, o sea, el país con el que nos encontramos el 10 de diciembre de aquel año. La inflación era del 211% anual, la más alta del mundo en ese momento. Más de 6 de cada 10 niños estaban debajo de la línea de pobreza. El déficit era de 15 puntos del producto, ya lo dijimos varias veces, 10 puntos en el BCRA y 5 puntos en el Tesoro de la Nación. Hubo 8.239 piquetes en ese año. Recordamos todos, la 9 de julio era un buen símbolo de que no se podía transitar libremente en la República Argentina. Y 22 asesinatos cada 100.000 habitantes en Rosario, una tasa 5 veces mayor a la del resto del país. Argentina en aquel momento era tierra arrasada. La política había dejado de estar al servicio de las personas y las personas pasaron a ser mano de obra de la política. El Estado presente, tan aludido por el kirchnerismo, no se veía en más seguridad ni en mejor educación ni en mejores servicios públicos. El Estado presente era un Estado al servicio de la clase política, un botín del que servirse a costa de todos los pagadores de impuestos. A tal punto llegó la impunidad de la casta política que llegaron a mofarse de los argentinos de bien. Revoleaban bolsos, hicieron vacunatorios VIP, liberaron presos, organizaron fiestas durante la pandemia mientras la gente no podía despedirse de sus familiares, querían cuidar a los enfermos en las camas cuchetas de Baradel y anunciaban los datos del COVID con la payasa Filomena. Llegaron a la mesa contra el hambre o a la mesa del hambre en autos de lujo, se beneficiaron de la obra pública y los seguros del Estado, mandaban a sindicalistas a controlar precios, midiendo el tamaño de las góndolas con 1 metro. En el contexto de la invasión a Ucrania, el presidente Fernández anunciaba el inicio de la guerra contra la inflación, combatían la violencia de género inaugurando bancos rojos, impusieron el lenguaje inclusivo para todos los documentos del Estado, inauguraban hospitales sin insumos, gastaban el dinero de los contribuyentes en bubucelas, geles íntimos y penes de madera, regalaron bicicletas y viajes de egresados, pusieron como canciller a un funcionario que mostró severas dificultades en el uso del idioma inglés, se aliaron a Irán, Cuba, Nicaragua y condecoraron al dictador Maduro y hasta navegaban en yates en el Mediterráneo mientras la vida de los argentinos empeoraba cada vez más. Esa era la Argentina con la que nos encontramos el 10 de diciembre de 2023. Una Argentina pobre, caótica e insegura donde el ciudadano promedio no tenía forma de prosperar. Por eso, la reconstrucción a la que aludía el presidente se ancló en 3 mandatos esenciales, condición necesaria para que la gente pueda ejercer su libertad y progresar. 1, pulverizar el déficit fiscal y la inflación. 2, garantizar el orden público y de forma más extendida el orden en cada área de gestión. Y 3, sacarle el peso del Estado a los argentinos, conocido popularmente esto como Plan Motosierra. El objetivo final de esta reconstrucción es que los argentinos recuperen su libertad de emprender, de trabajar, de estudiar y de formar una familia, su libertad de formar su proyecto de vida acá, en la Argentina, y de construir el futuro que siempre quisieron. Pasados estos 2 años, el primer eje, pulverizar el déficit fiscal y la inflación, muestra cifras contundentes. Estos 2 años, Argentina alcanzó un superávit primario del 1,8% el año pasado y del 1,5% este año, siendo así la primera vez en 124 años que el país tiene 2 años de superávit fiscal, por supuesto libre de default. La inflación, que corría al 1,5% diario,
en diciembre del 2023, hoy corre al 2% mensual y acumula en el año una variación del 24,8% frente al 211% anual previo al comienzo de nuestra actual gestión. El cepo cambiario no existe más desde abril del 2025. Fue una aberración confiscatoria que jamás debió haber existido y que en la Argentina kirchnerista quisieron vendernos como una solución definitiva. Así como el dólar soja, el dólar Coldplay, el dólar Qatar y algunos de los otros delirios de la Argentina populista. Hemos vuelto a la normalidad. La deuda pública consolidada disminuyó 50.000 millones de dólares, lo que convirtió a este gobierno en el primero en desendeudar al país en décadas, por lo que no hay nueva deuda. Le recordamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires que sin déficit no hay nueva deuda. Producto de la solidez macroeconómica, el riesgo país hoy se ubica en torno a los 634 puntos básicos y Argentina volvió al mercado de capitales, un hito importante en el camino hacia una economía normal. Como consecuencia del orden económico y principalmente de la baja de la inflación, la pobreza pasó del 52,9% al 31,6% según el INDEC, que dicho sea de paso es un organismo autárquico y que mantiene al mismo director, a su mismo titular, desde el gobierno anterior. El salario formal privado, que se ubicaba en torno a los $300 cuando asumió el presidente, hoy se ubica en los $1.100 y los jubilados, que durante el gobierno de Alberto Fernández habían perdido el 40% de su poder adquisitivo, hoy actualizan mensualmente acorde a la inflación. La actividad económica, que en el cuarto trimestre del 2023 había caído un 1,4% del producto, creció 7,2% desde diciembre de 2023 hasta el último dato de septiembre de este año, que es por supuesto el último dato conocido. El excelso trabajo del ministro de Economía Luis Caputo y de su equipo económico, de su gran equipo económico, logró que Argentina vuelva a ser una tierra de estabilidad, crecimiento de la actividad de inversiones sin chamanismo económico. En el marco del régimen de grandes inversiones se anunciaron proyectos por 53.087 millones de dólares, de los cuales ya se aprobaron inversiones por 24.814 millones de dólares. Este año, Argentina alcanzó el récord de producción de hidrocarburos con el superávit energético más alto desde 1998 y el nivel de exportaciones mineras más alto en 14 años. 4.870 millones de dólares en los primeros 10 meses del año. En el marco de la ley base se aprobó la privatización de AISA, Aerolíneas Argentinas, Núcleo Eléctrica, Belgrano Cargas y Logística, Enargas y Transener Citelec. Estamos perfeccionando la gestión de las empresas públicas para sanearlas y venderlas al sector privado al mejor precio posible. Además, se avanzó con la concesión de rutas y obras de infraestructura clave como puertos y la hidrovía Paraguay-Paraná. El 10 de diciembre de 2023, algunos auguraban un dólar a 3.000 pesos, y más también, ¿no? Saqueos y la caída de este gobierno a los 3 meses de gestión. Los más optimistas creían llegar a un equilibrio fiscal en la segunda parte del año 2024. En estos 2 años de gobierno pasamos de querer sacarnos de encima los pesos antes de que los devore la inflación a la tranquilidad de saber que mañana todo va a estar más o menos igual que hoy. Fruto de esta nueva normalidad, hoy volvieron los préstamos hipotecarios a la Argentina con un aumento del 386% con respecto al 2023 y los patentamientos de autos y de motos aumentaron un 30% y un 24% respectivamente en comparación también con el año 2023. El segundo eje, garantizar el orden público, mostró grandes avances gracias al enorme trabajo de los Ministerios de Seguridad Nacional, de Justicia, de Capital Humano y de Defensa. Los piquetes, como dije al principio, pasaron de 8.239 al año cuando iniciamos nosotros la gestión en el 2023 a 0. Esto no solo tiene que ver con el rigor del cumplimiento de la ley de las fuerzas de seguridad, hasta hace poco conducidas por la doctora Bullrich, también tiene que ver con la decisión del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, de cortar con la intermediación de los planes sociales.
Así se le sacó la herramienta de extorsión de la que tantos años gozaron los gerentes de la pobreza, porque no solo destruyeron el país, sino que además le sacaban un plato de comida a los que lo necesitaban para poder subsistir. Garantizar el orden público implica también poner fin a la barbarie del crimen y de la delincuencia. Las políticas garantistas de los últimos 20 años han hecho de la Argentina un verdadero baño de sangre. Los delincuentes caminaban libres por las calles, mientras los argentinos de bien se veían obligados a encerrarse tras las rejas en sus hogares. Gracias a la doctrina Bullrich, los homicidios bajaron un 11,5% en 2024 y se alcanzó la cifra más baja de los últimos 25 años, del último cuarto de siglo. La lucha contra el crimen organizado se vio reflejada en el récord de incautación de drogas que en los últimos 2 años alcanzó los 80.000 kilos, récord en la historia del país. Para que haya ley y orden en Argentina es fundamental que los delincuentes paguen por el daño que cometieron. Se sancionó la ley de reiterancia para dar un paso más hacia terminar con la puerta giratoria. El otro paso será el de la reforma del Código Penal. Y también se sancionó la ley antimafias para desarticular las bandas criminales y que todos sus miembros reciban la pena máxima. Un gran trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia. Además, se aprobó la ley de juicio en ausencia, que permitirá juzgar a terroristas prófugos y avanzar en causas históricas como el atentado a la AMIA, que lleva 31 años de impunidad. Para acelerar los tiempos de la justicia, se implementó el sistema acusatorio en 16 provincias. Ya está vigente en el 65% del país y para 2027 lo estará en todo el territorio nacional. Con este nuevo sistema se lograron condenas en tiempo récord, cuando antes había juicios que demoraban años. Las Fuerzas Armadas también son un elemento clave en la seguridad nacional. Durante años soportaron el maltrato y la humillación de los gobiernos de turno, un destrato que se vio reflejado en su falta de financiamiento y en la falta de reconocimiento hacia ellos. El Ministerio de Defensa, conducido estos 2 años por el doctor Petri, decidió comprar 24 aviones F-16, la compra más importante de equipamiento militar de los últimos 40 años. Se trata de aviones con velocidad supersónica. También se incorporaron 4 blindados Stryker y 10 tanques TAM modernizados. Se llevó a cabo el Plan Roca para cuidar la frontera norte y noroeste del país, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control terrestre. Además, junto con Capital Humano, se implementó un nuevo servicio militar voluntario para aquellos jóvenes entre 18 y 28 años que desean servir a la patria. Funciona un programa educativo y de capacitación para que todo soldado voluntario pueda completar su educación obligatoria. Y por primera vez desde 1983, el nuevo ministro de Defensa, el teniente general Presti, tiene una intachable trayectoria militar. Ese orden no solo estuvo presente en el ámbito de seguridad nacional y defensa, sino en todas las áreas del Estado. En materia de salud, estamos reordenando un sistema en crisis desde hace más de 20 años. Las provincias volvieron a asumir su responsabilidad en la atención directa y desde Nación se cumple el rol de rector, tal como lo dicta la Constitución Nacional. Como lo dijimos desde el primer día, la plata está dentro del sistema de salud. Solo se trata de gestionar y administrar con eficiencia y terminar con las intermediaciones. Esto nos permitió invertir casi 30.000 millones de pesos en equipamientos y obras en el Hospital Garrahan y otorgarle un aumento histórico del 61% al personal. Además, se implementó el sistema de receta electrónica, se amplió el listado de medicamentos de venta libre para fomentar la competencia y bajar precios y se eliminaron trabas burocráticas que encarecían los tratamientos. También se dispuso que los médicos formados en Argentina tengan prioridad en las residencias médicas y se puso en marcha el primer laboratorio de bioseguridad nivel 4 en América Latina. En estos 2 años la salud dejó de ser una caja negra. Se puso fin a los curros legales y con intermediaciones innecesarias que absorbían recursos sin mejorar la calidad del sistema. El sistema de salud volvió a estar al servicio de quienes lo necesitan y de quienes lo sostienen todos los días. Son datos que reflejan la hipocresía de quienes manchan en nombre de la salud, mientras le deben plata a los hospitales que dicen defender.
En materia de educación, con la aprobación de las 24 jurisdicciones responsables de implementar, por supuesto, la política educativa, se lanzó el Plan Nacional de Alfabetización y se acordaron 190 días de clase para el año 2026, al tiempo de disponer de un mínimo de horas de dictado de clases. 760 horas reloj para primaria, 900 para secundaria y 570 horas para nivel inicial. Se llevaron adelante las pruebas a aprender que miden el aprendizaje de los estudiantes de sexto grado en lengua y matemática. Además, implementaron los vouchers educativos que alcanzó en el último año a 504.808 estudiantes de 365.961 familias. En materia de bienes del Estado, cumpliendo la ley y respetando la normativa urbana, el Estado deja atrás décadas de desuso y despilfarro. Los activos improductivos vuelven a generar valor. La gestión ya acumula 321.915.200 dólares en subastas transparentes. Además, aprovecho para anunciarles que el AVE subastará una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos. El valor base fijado por la justicia es de 182.277 dólares. Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado. Después de esto hay fotos, después se las vamos a enviar con todo el detalle del origen y de los datos, por supuesto, del vehículo. De todas maneras, va a estar en la página de AVE. En materia de relaciones exteriores, Argentina dejó atrás el alineamiento con regímenes autoritarios y narcodictaduras para volver a alinearse con democracias liberales de Occidente. El presidente Milei mantuvo encuentros con líderes internacionales como el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente israelí, el primer ministro israelí y la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, entre otros. El fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos e Israel, dos socios estratégicos que comparten los valores de la libertad y la propiedad privada, derivó en un contundente respaldo de los organismos multilaterales de crédito y el Tesoro de los Estados Unidos, además de los múltiples encuentros del presidente con empresarios y autoridades norteamericanas de la JP Morgan, Amazon, Visa, Paramount, Chevron, etc. En este contexto, la Argentina inició el proceso para ingresar al programa de exención de visas que, en caso de que culmine exitosamente, permitirá que los argentinos puedan viajar al país norteamericano sin visado. También se acordó un marco para un acuerdo que profundice la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión con Estados Unidos. El acuerdo va a crear condiciones necesarias para incrementar las inversiones del país norteamericano en la Argentina y a permitir que los productos argentinos entren con más facilidad al mercado más grande del mundo. El inicio de este proceso no es un hecho aislado, es el símbolo de la confianza internacional que recuperó la Argentina en muy poco tiempo y el objetivo central de cada viaje que hace el presidente, que no es ni más ni menos que obtener beneficios para los argentinos. Además, este gobierno reactivó el proceso de adhesión a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que estaba estancado, y avanzó en el Tratado de Libre Comercio entre los países que integran el Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y los de la EFTA, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El tercer eje, que se logró como nunca antes en la historia, sacarle el peso del Estado a los argentinos. Desde el comienzo de la gestión se recortó todo el gasto superfluo, se puso fin a los privilegios de la política, se cerraron ministerios, se eliminaron cerca de 100 secretarías y subsecretarías, junto con más de 200 áreas con funciones duplicadas y obsoletas. La planta estatal se redujo en 59.924 empleados, se eliminaron los cargos hereditarios en AFIP, el Banco Central, el Banco Nación y ANSES. Durante mucho tiempo, la pauta oficial fue un elemento de coacción de la política disfrazada de publicidad del gobierno. Hoy, la pauta oficial es cero y se ha eliminado, de hecho lo he hecho yo en primera persona, se ha eliminado la Dirección Nacional de Publicidad Oficial, que es quien ejecutaba estos presupuestos de pauta. Se derogó la ley de alquileres, como resultado aumentó la oferta
y bajaron los precios. Por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para reducir el peso del Estado y disminuir impuestos. Los 65 decretos delegados que se promulgaron implicaron un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos. Entre otras cosas, se disolvieron 30 fondos fiduciarios que funcionaban como cajas políticas y se eliminó el INADI con 430 empleados y millones de pesos en alquileres de edificios. También se eliminaron los privilegios de la casta aeronáutica y se puso en marcha una política de cielos abiertos con nuevas líneas, más rutas aéreas y mayor conectividad. Se terminó con el monopolio de la SUBE y se incorporaron nuevos medios de pago en el transporte público. Para terminar con las trampas de siempre, se implementó la boleta única a nivel nacional en las últimas elecciones del 26 de octubre, y los resultados fueron más que satisfactorios. En total, se eliminaron más de 1.000 normas y se abrieron más de 50 mercados que antes estaban cerrados por las asfixiantes regulaciones. Gracias a la reducción del gasto público y el equilibrio fiscal, se redujeron impuestos. Entre ellos, se eliminó el impuesto país, se eliminaron retenciones a las economías regionales, se redujeron retenciones a las cadenas de granos y sus subproductos, se redujeron impuestos internos a autos y motos y a partir de enero del 2026 habrá 0% de aranceles a los celulares y otros productos electrónicos y se eliminarán las retenciones al petróleo convencional. Luego de haber repasado los 3 mandatos sobre los que trabajó el gobierno en estos primeros 2 años de gestión, quiero agradecer el esfuerzo de todos los ministros del gabinete y de cada uno de sus equipos técnicos. Estos logros fueron posibles no solo gracias al inequívoco rumbo trazado por el presidente de la Nación, Javier Milei, desde el inicio de la gestión, sino también al ingenio, la perseverancia y la convicción de cada persona que trabajó día y noche para hacer realidad cada uno de estos objetivos. Por eso quiero agradecer especialmente al ministro Luis Caputo y su equipo económico, que asumieron sus roles con una economía a punto de estallar por los aires y la llevaron a una situación de estabilidad. Quiero agradecer a la ex ministra Patricia Bullrich por su coraje para enfrentar las mafias e impulsar una doctrina de seguridad que ahora será continuada por la flamante ministra Alejandra Monteoliva, al ex ministro Luis Petri, que ponderó a unas Fuerzas Armadas que habían sido maltratadas y humilladas, cuyo reemplazante será nada más ni nada menos que un militar de carrera, como lo es el teniente general Presti. Le quiero agradecer también a la ministra Sandra Petovelo por su inclaudicable lucha contra el clientelismo político y los gerentes de la pobreza, por volver a poner a la educación de los chicos en un plano protagónico y por ser la primera ministra de la historia argentina en impulsar el capital humano como una reforma completa de la política social, la educación y el trabajo. Le quiero agradecer también al ministro Federico Sturzenegger por su riguroso trabajo para liberar a los argentinos del peso de la burocracia estatal. Al ministro Mario Lugones, al ministro de Salud, por ordenar un sistema de salud que venía de décadas de decadencia. Al ministro Cunio Libarona, por agilizar los tiempos de la justicia y poner en plano de igualdad a todos frente a la ley. Al ministro del Interior, a Diego Santilli, con quien trabajamos codo a codo en el diálogo con los gobernadores en esta nueva etapa. Al canciller Pablo Quirno, quien primero se desempeñó como secretario de Finanzas y ahora, desde las Relaciones Exteriores, es uno de los arquitectos del acuerdo comercial con los Estados Unidos. A la secretaria legal y técnica de la Presidencia, María Ibarzábal, por ser el cerebro, por ser la parte técnica y tan necesaria detrás de cada decreto que hace posible la marcha del gobierno. Y también un especial agradecimiento a todos los funcionarios que han pasado por este gobierno y que ya no están y que hoy, continuando sus destinos en otros lados, han colaborado y han dejado su huella en estos 2 años de gestión. También agradecerle fundamentalmente a cada uno de los argentinos que quieren un país mejor, a los que quieren que sus hijos puedan progresar en la Argentina.
Ellos, más que nadie, son los que sostienen el rumbo del gobierno y permitieron hacer realidad todos estos logros recién enumerados. En diciembre de 2023, Argentina estaba sumida en una crisis terminal, cuyo destino inevitable era la desaparición. El acompañamiento de todos ustedes fue fundamental para salvaguardar los destinos de la nación. Hoy vemos el futuro como una oportunidad y abrazamos una verdad básica. Un país está bien gobernado si y solo si sus ciudadanos pueden vivir en libertad y buscar prosperidad. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. El presidente de la Nación, Javier Milei, asumió la primera magistratura de la Nación bajo un lema que explicaba la causa del problema argentino. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Desde ese momento, la Argentina emprendió un camino sin gradualismos para pulverizar la inflación, recuperar el orden y el prestigio internacional. Cualquier otro ser humano hubiese optado por el camino fácil, aliarse con los responsables del fracaso para mantener el status quo. Eso solo hubiera estirado la agonía de la destrucción del país. Argentina tuvo y tiene un presidente que prefiere decir una verdad incómoda a una mentira confortable. Eso me parece que ya todos somos conscientes de ello. Un presidente que asume sus compromisos y los cumple. Un presidente que por encima de cualquier cosa pone a los argentinos. Estos tres mandatos, pulverizar el déficit fiscal y la inflación, garantizar el orden público y sacarle el peso del Estado a los argentinos, ingresan en una nueva etapa caracterizada por, en primer lugar, salir de la terapia intensiva en la que nos dejó la larga y triste noche kirchnerista, y después de décadas, crecer de forma sostenida. En segundo lugar, convertir las medidas que hemos implementado en políticas de Estado que perduren más allá de nuestro gobierno. Esto es, precisamente, lo que buscamos tallar en piedra con las reformas que se discutirán ahora en sesiones extraordinarias. En primer lugar, aprobar un presupuesto con regla fiscal y déficit cero, que esperamos sea el primero de una larga lista de aquí al futuro. El compromiso nacional por la estabilidad fiscal y monetaria, que impondrá el déficit cero para la sanción de presupuestos futuros y penalizará la emisión monetaria. La ley de inocencia fiscal para blindar al ciudadano de bien que ahorró y asegurarle la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que el fisco lo esté persiguiendo. El proyecto de modernización laboral para brindar una solución al 50% de los trabajadores que hoy están en la informalidad y dinamizar la actividad económica. Y la reforma del Código Penal para llevar la doctrina Bullrich a la letra de la ley y que se consolide de forma definitiva el lema que hicimos nuestro: el que las hace, las paga. Bueno, y por supuesto, dentro de extraordinarias también la modificación de la ley de glaciares, ¿no? Desde el 31 de octubre, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, nos reunimos con los gobernadores, o vicegobernadores en su defecto, de 20 provincias del país para volver realidad esta agenda de reformas. En estas últimas elecciones, los argentinos eligieron afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. La gran mayoría de la política ha escuchado este mandato. Por primera vez en un siglo, somos muchos más los que queremos dar vuelta a la página del país que quienes quieren aferrarse al pasado. Tenemos una oportunidad histórica y le extiendo mi compromiso a cada uno de los argentinos. Esta oportunidad histórica no la vamos a desaprovechar. Bueno, muchísimas gracias. En lo personal fue un placer acompañar al presidente estos 2 años en los diferentes roles que fui teniendo, ahora en este último como jefe de gabinete. Y también un punto aparte, bueno, para el periodismo, para todos ustedes que nos han acompañado informando durante estos 2 años, con algunas idas y vueltas, pero en una excelente relación y con mucho respeto, así que mi agradecimiento también para con todos los que compartimos la diaria aquí en Casa Rosada.